Bienvenidos a la Biblioteca de la Señora Miur, un espacio de literatura, entrevistas y relatos para escuchar y dejarse llevar. Un rincón habitado y narrado por una servidora, Patricia Prida. Año 394 después de Cristo. Los godos han vuelto a ser traicionados por Roma. 10.000 de sus mejores guerreros yacen muertos a orillas del río Frígido, sacrificados sin escrúpulos como fuerza de choque por el emperador Teodosio en su lucha contra el Magister Militum Franco Arbogastes. Los godos vuelven a convertirse en un pueblo errante que parece condenado a diluirse en la historia. Será un joven caudillo, Alarico, el que tome el testigo de aquellos que le precedieron en busca de unas tierras en las que asentarse. Un lema cobra vida entre los godos: Ad ultionem, hacia la venganza. Y 16 años después ocurre lo inimaginable. Los bárbaros de Alarico asedian la ciudad de Roma, amenazando con saquearla y destruirla. El imperio se desmorona. El saqueo de Roma, de Pedro Santamaría. Pues ya está aquí con nosotros en la biblioteca de la señora Miur el amigo Pedro Santamaría, porque aquí en esta biblioteca pues su libro, su nueva novela ya cohabita con el resto de ejemplares que alberga. Y he de decir que a mí me ha encantado. La he disfrutado como si de una gran superproducción cinematográfica fuese, como si se desarrollase en esos ambientes tan épicos que tanto nos gusta completar en el cine, pero sobre las páginas de un libro. Es para disfrutar a tope, queridos amigos, El saqueo de Roma, la nueva novela de Pedro Santamaría, que ya, como decía, está aquí en la biblioteca de la señora Miur. Muy buenas tardes, Pedro, y bienvenido. Muy buenas, Patricia. Como siempre, un placer. Pues yo también, un placer de mi parte y encantada de poder charlar contigo estos minutos acerca de esta tu nueva novela editada por Pamies. Y me gustaría comentarte que, bueno, yo la he visto como una especie de continuación de tu novela Godos, que la publicaste, si mal no recuerdo, en el año 2017, y allí nos situabas en el año 376. En el saqueo de Roma ahora nos llevas hacia adelante en el tiempo, unos poquitos años, nada más, y en estas dos novelas nos narras las circunstancias del pueblo godo, bueno, pues sus vicisitudes, su evolución e intento, o mejor dicho, intentos de incorporación al Imperio Romano, así como la situación de este, ¿no? Fueron tiempos muy convulsos. ¿Cuál o cuáles crees que fueron los detonantes para que en tan solo unas pocas décadas tal vasto imperio pues recibiera una especie de golpe de gracia que, bueno, desembocaría en su caída? Bueno, la verdad es que hay varias teorías. Es imposible dar una respuesta rápida y fácil, ¿no? Los hay que opinan que el imperio gozaba de muy buena salud, solo que sufrió pues lo que fue una tormenta perfecta. Crisis económica, seguida de guerras civiles, seguida de inmigración ilegal a raudales, ¿vale? Esa podría ser una. La otra teoría es que realmente el imperio estaba podrido por dentro, pues por cuestiones de corrupción, guerras civiles de nuevo, crisis económica, pero que realmente no gozaba de esa buena salud, ¿no? Y de que implosionó de alguna manera. De hecho, es curioso ver cómo nosotros, por ejemplo, como latinos o, digamos, descendientes o parte de ese territorio romano antiguo, nos referimos a esta época como la época de las invasiones bárbaras. Mientras que si le preguntas a un alemán,
te hablará de época de las migraciones. O sea, son dos puntos de vista diferentes, los dos tienen razón y los dos en cierta medida están equivocados, ¿no? El tema es que eran migraciones, pues efectivamente, eran hombres, mujeres, niños, ancianos, rebaños, de todo, solo que iban armados. Y lo que buscaban en el caso de los godos era un lugar donde asentarse dentro de las fronteras del imperio. Claro, en Roma todo este tema de la inmigración ilegal no se veía con muy buenos ojos, ¿no? Al final eran feos, era gente sucia que venía de más allá de las fronteras, era gente sin civilizar, con otra forma de ver las cosas, carentes de todo aseo personal, ¿no? Eran altos, rubios y por lo tanto feos. Y claro, en el imperio esto, digamos, la población no lo veía con buenos ojos. El problema es que el imperio necesita de esa mano de obra. Y sobre todo necesita gente para su ejército. Ese viejo ardor romano que fundó el imperio y sobre el que se establecía el imperio, se fue diluyendo con el tiempo. Entonces, para proteger las fronteras hacían falta hombres dispuestos a luchar pues por un sueldo. Y estos pues eran los bárbaros y poco a poco pues francos, godos, alamanes, alanos se van filtrando dentro de las fronteras y protegiendo a su vez las fronteras de sus primos, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el por qué cayó el Imperio Romano, volviendo a la pregunta, es uno de los grandes misterios de la historia. Hay gente que dice que podría haber seguido existiendo otros 1000 años y gente que considera que lo extraño es que durase tanto. De hecho, ¿por qué cayó Occidente y no Oriente? Siendo un poco esa misma estructura, ¿no? Porque Oriente realmente pervive, el último emperador de Oriente, cuando los turcos toman Constantinopla, sigue llamándose emperador de los romanos, ¿no? Entonces, misterios de la historia. Bueno, pues tú nos sitúas en este contexto, en estas circunstancias del Imperio Romano, aunque bueno, hay que decir que ya por esa época, pues Roma ya no era la ciudad que quizá todos tengamos en mente, ¿no? Esa ciudad grandiosa, llena de riquezas. Digamos que el poder se había desplazado un poco por la geografía de la ahora Italia. Sí. Quizá era más Milán, ¿no? El centro digamos de poder. Que Milán sería el centro político, después lo sería Rávena. Antes de Milán lo había sido Trier, en la frontera con el Rin. Realmente manejar el imperio desde Roma, estando las fronteras tan alejadas, era complicado, ¿no? Si Roma en época de Augusto había tenido, se estima, cerca de 1 millón de habitantes, o sea, una gran urbe, la más grande del mundo, en esta época, en el año 400, los albores del siglo V, en Roma, digamos que debía haber un 500.000 de personas, 700 y pico mil, algo por ese estilo, ¿no? Seguía siendo una ciudad grandiosa, seguía siendo el alma del imperio, sobre todo el alma ideológica del imperio, ¿no? Y seguía teniendo una gran clase senatorial que tenía muchísimas tierras, muchísima pasta y grandes baños, grandes edificios, etcétera, etcétera, ¿no? En sus templos había grandes riquezas. Pero efectivamente todo lo que es el poder político se había ido desplazando y de hecho los emperadores apenas pasaban ya por allí. Pero era un símbolo. Al fin y al cabo era el imperio de los romanos y tú eras ciudadano romano, ¿no? Bueno, pues en estas circunstancias, repito, se desarrollan las vidas de los personajes que pueblan tu novela, El saqueo de Roma. Y aquí nos encontramos, bueno, pues con representantes de todos estos lugares que tú has nombrado y situaciones. Por un lado tenemos a Honorio, que es el emperador romano de Occidente, y por otro lado tenemos a Arcadio, que es el emperador romano de Oriente.
tenemos a esos dos jóvenes hermanos que, bueno, se miran de un lado a otro en una especie casi de duelo del lejano oeste, ¿no? Se miran fijamente, muy pendientes el uno del otro, cuáles van a ser los movimientos respectivos. Y ahí en medio encontramos a un general de la vieja escuela, como es Estilicón, que es un hombre de origen vándalo y que, a mi modo de ver, según he leído la novela, pues es un hombre que se encuentra un poco entre la espada y la pared, ¿no? Intentando manejar pues la nueva situación con estos dos emperadores y él intentando mantener un poco pues esos el brillo de tiempos pasados, ¿no? No sé si esa es tu percepción de este personaje. Sí, a ver, en gran medida a veces da la sensación de que Estilicón, a pesar de ser vándalo, y vamos, de origen vándalo, el padre era vándalo, la madre romana y de buena familia y tal, a pesar de ser de origen vándalo, a veces te da la sensación de que es más romano que los propios romanos, que también te da una pista de lo que está pasando en el imperio, ¿no? Es que me ha venido a la cabeza una idea, pero igual luego la comentamos. Entonces, claro, está, digamos, lidiando pues con un emperador niño que realmente pues, tiene 10, 12 años, tampoco sirve para mucho. Está lidiando con un senado que lo que tiene en mente realmente son sus propios intereses económicos, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis tierras? ¿Cómo te voy a dar gente para la guerra cuando necesito que esta gente trabaje en mis campos? Pero además es que no quiero que reclutes bárbaros porque está mal visto. Esto de los bárbaros, se nos están metiendo demasiados en las fronteras y tal. Entonces sí, es digamos una especie de malabarista político y militar. Yo le veo con muy buen corazón. Hay historiadores que le ven como ambicioso y que realmente lo que quería era hacerse con el poder absoluto. Yo no le veo así. Y sí, la verdad es que como personaje, digamos, retrata muy bien lo que está pasando en esa época de cambio, en el que el mayor poder político realmente lo ejerce, y militar lo ejerce una persona que es mitad de un mundo y mitad de otro, pero que ama el imperio y ama lo que significa, ¿no? Entonces sí, es realmente eso, como una visión de lo que está pasando, de lo que está por venir, ¿no? Aunque esté anclado a lo antiguo y a esas viejas glorias. Y tenemos, bueno, pues ese cuadrilátero con este tridente romano por un lado, y luego en la otra esquina pues tenemos al rey de los godos, a Alarico, que yo le veo cierto paralelismo con Estilicón. Bien, intentando, bueno, siempre buscar el camino menos doloroso, intentando, bueno, pues más que restar en una guerra, en una confrontación, pues intentando mejorar, ¿no? Aportar algo, una solución para mejorar, pues sobre todo la situación de su gente, claro, que es lo que buscaba. Además, alrededor de este personaje de Alarico, posteriormente con los siglos, bueno, se han creado una serie de leyendas y bueno, hay mucha fantasía, lo sé, pero bueno, hay también algún viso que otro de verdad, ¿no? De realidad. Hombre, yo creo que en el imaginario popular tenemos a Alarico pues como el bárbaro con casco de cuernos que entra sangre y fuego en el imperio y acaba saqueando Roma y se va con lo que se lleva, ¿no? Cuando en realidad la sensación que te da es la de un hombre que efectivamente busca pues una tierra en la que asentarse. Realmente esa confrontación entre Alarico y Estilicón sería la de, bajo mi punto de vista, ¿no? La de los dos hombres buenos y honrados obligados a luchar por toda la inquina que hay alrededor de ellos, ¿no? Y en este sentido, a ver, tenemos que tener en cuenta que Alarico y sus godos en este momento están bastante más romanizados que todos los bárbaros que hay al otro lado del Danubio y del Rin. De hecho, no es que lo romano acabe en el Danubio y en el Rin, porque realmente la cultura romana de alguna manera se filtra al otro lado, ¿no? Y estos bárbaros no son tan bárbaros como los pintaríamos, ¿no?
no sé explicarlo mejor. El caso es que, efectivamente, Alarico, según yo lo entiendo, lo que busca no es destruir, sino crear. Asentarse ahí, servir al imperio, poner a su gente al servicio del imperio, pero no a cambio de nada. A cambio, pues eso, de unas tierras, de un título para él. Un título dentro de lo que es el imperio que le dé legitimidad tanto de cara a su pueblo como de cara al imperio. Que tenemos que tener en cuenta que en ese momento, tanto para Estilicón como para Alarico, como para todos los demás, realmente parece indestructible y milenario. O sea, es imposible que Roma desaparezca, ¿no? Entonces, sí, es un personaje. De hecho, Alarico asedia Roma 3 veces. No es que llegue a sangre y fuego, la asalte, la tome y tal, sino que asedia Roma 3 veces y a la tercera dice, ya he tenido suficiente con toda esta gente. Saquea Roma, pero el saqueo parece ser que es bastante civilizado. No ataca iglesias, respeta más o menos la vida de todos aquellos que se quieran refugiar en los templos cristianos, etc. La destrucción es bastante sistemática. Ataca lo que es el alma de Roma, ataca a los símbolos, pues la tumba de Augusto, el mausoleo de Adriano, etcétera. O sea, ataca ese tipo de lugares, pero todo lo demás lo deja relativamente intacto. Lógicamente se darían matanzas, violaciones y todo tipo de atropellos, ¿no? Pero no es un saqueo como otros que podemos tener en mente, ¿no? Barbárico. Y respecto a esa leyenda que hay detrás de él, pues se incluye también la de su lugar de enterramiento, ¿no? Porque por lo poco que he podido leer, que me ha dado tiempo a leer, bueno, pues sí, hay mucha mitología, pero no deja de ser algo, bueno, pues una especie de cuento, ¿no? De remembranza de un hecho histórico que quizá, bueno, pues a falta de más datos, el imaginario popular, colectivo, pues ha ido aportando su granito de arena, ¿no? Con esas mitologías. Sí, de hecho hay muchos paralelismos entre el enterramiento de Alarico y el de Atila, ¿no? También en ese imaginario popular del que estamos hablando se mezclan mucho las dos figuras. Se cuenta como en los dos casos, tanto en el de Atila como el de Alarico, sus hombres vaciaron, bueno, unos esclavos desviaron un río, cavaron en el lecho, enterraron al susodicho con incontables riquezas y volvieron a hacer que el cauce pasara por el mismo lugar. Después sus hombres ordenaron matar a los esclavos que cavaron esa tumba y así ya nunca se sabe dónde descansan los restos del rey. Yo supongo que algún día, algún Schliemann, como el que descubrió Troya, pues se dedicará, si no lo ha sabido ya, a buscar la tumba de Alarico en el río Usente. Además, así que, con el detalle que lo que significa el hecho de desviar el cauce de un río. Claro, para enterrar a un rey, no podía ser menos. Una obra majestuosa, de gran esfuerzo, contra la naturaleza, contra la madre naturaleza, apartar esas aguas, enterrar al gran hombre y luego, bueno, pues dejar que las aguas vuelvan a su cauce. Sí. Y no solo a un gran rey o a un gran hombre, sino al hombre que había saqueado Roma. Para más todavía. Para más Inri. Bueno, para ir terminando, Pedro, porque lógicamente no vamos a contar toda la novela, hay que leerla. Una novela súper intensa, pero que, vamos, se atrapa desde la primera página. Para ir finalizando, en todas tus novelas, o en casi todas, ahí aparecen, aunque sea en algún momento, personajes femeninos muy interesantes, pero en esta, según mi humilde opinión, es en la que más aparecen y son personajes súper atractivos. Tenemos ahí un tridente de mujeres como son Gala, la hermana del emperador Honorio, Serena, la esposa del general Estilicón, y Eudoxia, que es la esposa del emperador Arcadio, que me parece, bueno, pues eso, un triunvirato de personajes súper potentes. Sí, a ver, la mujer siempre
ha ejercido muchísimo poder, aunque de alguna manera se nos quiera hacer ver lo contrario, ¿no? Es cierto que siempre ha habido sus hándicaps y tal, pero realmente la mujer siempre ha sido capaz de ejercer esa influencia política, quizá no considerada legítima, de ahí esa visión de la mujer arpía, ¿no? que siempre se tuvo en la antigüedad acerca de las malas artes de las mujeres, y en la mitología griega está todo plagado de eso, de esa mujer arpía que al final se acaba saliendo con la suya, pero es que realmente estas paisanas tampoco tenían otra forma de hacerlo, ¿no? Porque carecían de legitimidad política. Algunas, porque mujeres como Eudoxia o como Gala Placidia sí que llegan a lo más alto de la política romana, ¿no? Incluso llegando a acuñar monedas con su propia efigie, que es el sumum de la legitimidad. Eso me parece súper cañero situándolo en aquel contexto, ¿eh? Sí. Y además es fantástico, ¿no? Y no creo que se preocuparan de conceptos como el empoderamiento o la sororidad, ¿no? Aquí entre estas tres poca. Sí. Al final tenían que defender lo suyo, tenían que defender sus derechos al trono y sobre todo los derechos de sus descendientes, de sus hijos. Defender también, en el caso, por ejemplo, de Serena, la posición de su marido cuando éste está en la guerra. Y para eso, en un nido de víboras, como el que es la política romana, constantinopolitana, milanesa, pues es que tienes que estar hecha de una pasta muy particular. Y esas son esas tres mujeres fantásticas que a mí es que me han seducido siempre, esas tres, ¿no? Porque además son personajes históricos y todo lo que escribo está basado, salvo algunos pequeños matices, está basado en documentación histórica. O sea, el cómo Serena intenta proteger a su marido, intenta guiarle en ese nido de víboras, ¿no? El cómo Gala intenta también defender lo suyo y el cómo Eudoxia pues intenta que los derechos de su hijo al trono de Constantinopolitano se mantengan, ¿no? Y dentro de eso, pues lógicamente tienen que jugar con todas sus cartas, está claro. Y vaya cómo sacan las uñas, ¿eh? Uh-huh. Además evolucionan, bueno, en general, todos estos personajes que hemos nombrado, no solo los femeninos, a mi entender evolucionan de una manera también muy, muy interesante, pero sobre todo me ha llamado la atención en el caso de ellas, el de Gala. Uh-huh. Me ha parecido realmente muy curiosa su evolución, pero bueno, todo esto podréis leerlo y disfrutarlo en El saqueo de Roma, de Pedro Santamaría. Bueno, Pedro, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo ahí con ese suspense idóneo para que los amigos que están ahí al otro lado, escuchándonos o viéndonos, pues les pique el gusanillo de echar mano a las páginas de esta estupenda novela tuya, El saqueo de Roma, editado por Pamies. Y bueno, si miramos un poquito más adelante, Pedro, no sé si podrás decirnos si ya andas metido pues en nuevos proyectos, en nuevos libros, nuevas ideas. Cuéntanos lo que puedas, claro. Pues a ver, te diré que tengo como 5 o 6 ideas en la cabeza. Tengo primeros capítulos escritos de 3 o 4 novelas. Una de ellas ambientada un poco después de esta. Otra durante la Segunda Guerra Púnica, otra que tengo pensada durante la Revolución Francesa, ya cambiando un poquito de etapa y de periodo. Nos vamos acercando un poco. Sí. De hecho, también estoy intentando y queriendo escribir una pequeña serie de libritos de aventuras para mi hija, que también tendrían que ser en el siglo XIX, serían en el siglo XIX, en la Francia de Napoleón III, y tendrían que ver pues con rollos arqueológicos y demás, ¿no? Pero también enlazando pues eso con la historia antigua.
pero es eso, o sea, ideas tengo muchísimas, otra cosa es el tiempo del que pueda disponer y el tiempo que me den las moiras. Que están ahí ellas muy pendientes, tejiendo. Sí, tejiendo. En fin, bueno, pues las pondremos un altar y alguna que otra ofrenda para que se porten bien con nosotros y a ver si va fructificando alguno, o bueno, o todos, de esos proyectos que nos has comentado y volvemos a hablar contigo, pues eso. Sí que pase demasiado tiempo para que nos hables de tu nueva creación. De momento nosotros, voy a pesar de sonar pesada, queridos amigos, El saqueo de Roma. Exquisita, exquisita novela. Pedro, pues como siempre, un placer charlar contigo y que te espero, pues eso, para una próxima ocasión en este rincón de la biblioteca de la señora Miur. Un abrazo muy fuerte. Siempre un placer, Patricia. Un besazo.